La colina de espadas. Utopía lejana. La noche 21ª. Notas del autor. Primero que nada, me gustaría disculparme por un grave descuido. Olvidé mencionar que la canción principal del capítulo anterior era Tis Ilusión de la banda sonora de Fate/Stay Night. Siéntete libre de volver a leerla con esa canción de fondo. Me complace anunciar que la música de este capítulo es Sword of Promised Victory, también de la banda sonora de Fate/Stay Night. Si quieres esperar al momento perfecto para reproducirla, debería ser bastante evidente. Solo espera a que Shirou esté en su apogeo de su rudeza. Ahora, sobre la rapidez de esta actualización. Cualquiera que sea la musa diabólica que me hizo actualizar tan rápido en los capítulos anteriores y luego me abandonó, bueno, está de vuelta. Y trajo a varias de sus amigas musas. Y un barril. Y luego todas se volvieron locas conmigo. Terminé este capítulo el día después de que se publicara el último. Y luego comencé a escribir el siguiente. Originalmente había planeado esperar unos días más antes de publicar los 3 capítulos finales completos, pero decidí que, en conmemoración de mi ritmo demencial anterior, seguiría adelante y publicaría este antes de que terminaran los 2 últimos. Estoy a la mitad del siguiente, pero no lo publicaré hasta que también haya terminado el capítulo final. Tengo mis razones para esa elección, pero si estás al borde de tu asiento esperando la conclusión de Hill of Swords, no te preocupes. Créeme. Querrás que el capítulo final salga lo antes posible después del siguiente. Ahora, pasemos a algunos elementos específicos de este capítulo. Tenga cuidado, ya que hay spoilers a continuación. La mayoría de estas notas se centrarán en los elfos. Estuve revisando el material original y descubrí que la pelea de elfos en el canon era patética. En serio. ¿Eso era lo mejor que podíamos esperar de una raza inmortal eterna? Por lo tanto, me tomé libertades con eso. Me gustaría señalar que las libertades que tomé en realidad no son tan grandes como pensé que tendrían que ser. Mientras investigaba aspectos de F/SN, encontré una buena cantidad de paralelismos entre la magia antigua de los elfos y los fantasmas de mármol del viejo Nasu. Entro en bastante profundidad en eso en el capítulo. Estoy seguro de que muchos de ustedes tendrán ciertas opiniones sobre mi interpretación, y los invito a expresarlas, incluso si son despectivas. Sé muy bien que fue un movimiento arriesgado y quiero las opiniones de aquellos de ustedes que están más informados que yo sobre cómo lo manejé. Sobre este tema, una vez más, sea bueno o malo, por favor, háganme saber lo que piensan. En cuanto al resto de la batalla, bueno, todo este capítulo se basó en prepararla. Hice todo lo posible para que el elfo fuera algo más que una oportunidad para que Saito, el protagonista original, tuviera un momento redentor. Quería algo más que un hechizo de vacío bien sincronizado. Quería algo parecido a lo que una raza inmortal realmente podría lograr, así que hice todo lo posible para hacer una escena de lucha que valiera la pena leer. Para aquellos a quienes les gusta seguir las armas de Shirou, regocíjense. Aquí se utilizan 2 espadas que son puro noble fantasma canónico. Hice lo mejor que pude para permitirles la oportunidad de brillar como deberían. Cuéntenme si les hice justicia. La última desviación del canon, y creo que a algunos de ustedes les puede gustar, fue el primer hechizo original de Louise. Hice todo lo posible para darle a la heroína principal de Foz una oportunidad para demostrar cuánto evolucionó durante Hill of Swords, y espero haber logrado complacer a cualquiera de ustedes que pudiera haber estado esperando justamente eso. En cuanto termine de publicar esto, me pondré a terminar los 2 últimos capítulos. Teniendo en cuenta lo entusiasmado que estoy, puedes esperar que estén terminados pronto. Por ahora, disfruta del siguiente capítulo de Hill of Swords. Si te gusta, cuéntamelo. Si hay algo que te haya llamado la atención, bueno o malo, cuéntamelo. Y ahora, sigamos con el capítulo. Comienzo de la historia fue una escena de devastación de las que me resultó difícil atribuir a una sola persona. Nunca había sido un secreto que Tabitha era fuerte. En la academia era una de las pocas magas de clase triangular, incluso incluyendo a los profesores. Tenía que haber sido al menos lineal para poder usar hielo, que requería al menos 2 elementos para formarse. Pero lo que me rodeaba ahora mientras caminaba por la mansión de Orleans, el lugar donde la madre de Tabitha había sido exiliada extraoficialmente mientras intentaban matar a la joven, era una destrucción que estaba en la escala de lo que esperaría de Karin. ¿Tabitha hizo todo esto?, murmuró Guiche mientras caminaba por el salón en ruinas, deteniéndose de vez en cuando para tocar los horribles cortes que se habían abierto en algunas de las paredes. Irukuku, en su forma humana, asintió y sonrió. ¿Sí?
La hermana mayor es fuerte. Kyui. Kyui, dice, gimió Malicorne, desplomándose desesperado. El día después de que escapamos, hice que Irukuku se revelara a los demás del grupo. Si iba a viajar con nosotros, tendría que hacerlo disfrazada. Sin embargo, la verdad es que tener un dragón en el grupo era demasiado importante para que los demás lo supieran. El conocimiento de que Irukuku podía protegerse a sí misma si era necesario, o incluso llevarnos volando a un lugar seguro si se lo pedían, era demasiado crítico para que los demás lo supieran. La mayoría del grupo lo había tomado bastante bien. Sin embargo, yo había tenido razón. La reacción de Malicorne había sido demasiado divertida como para dejarla pasar. Hasta que se encontró con el elfo, dijo el profesor Colbert, ignorando el desánimo de Malicorne. Desde que se había revelado que no tenía ninguna posibilidad con Irukuku, Malicorne había perdido gran parte de su motivación para esta pequeña misión, y oírlo quejarse se había vuelto tan común en los 2 días que nos tomó llegar aquí que todos ya habían aprendido a ignorarlo. En verdad, la magia antigua de los elfos es algo aterrador de contemplar. Todo el mundo no deja de mencionar lo aterradores que son los elfos, dije, mientras recorría con la mirada las cicatrices de la batalla. Intentaba descifrar lo que había sucedido a juzgar por las marcas que habían quedado en el terreno. Hasta el momento, solo había podido encontrar daños que sin duda habían sido resultado de las tormentas de hielo de Tabita. No pude encontrar nada que pudiera indicar qué magia había usado el elfo para someter a la asesina de cabello azul. ¿De verdad dan tanto miedo? El resto del grupo se estremeció casi sincronizadamente ante la pregunta. De pie, cerca del profesor Colbert y de mí, Kirche se abrazó la cintura y se estremeció. El profesor Colbert se limitó a mirar hacia abajo, con expresión preocupada. Eso me puso nervioso en ese momento. Si incluso un monstruo como él estaba nervioso por ellos, entonces eso era todo lo que necesitaba saber. Muy bien, ¿cómo es su magia? La llamaste magia antigua, ¿verdad? ¿Qué la hace diferente a la tuya? Lo intenté de nuevo. Tal vez era solo porque no me habían criado escuchando historias de terror como aparentemente habían hecho ellos, o tal vez era solo porque el único elfo con el que me había cruzado hasta ahora había sido una de las criaturas más amables que he conocido en mi vida, pero realmente no entendía por qué la mera mención de la especie parecía ser suficiente para causar pesadillas. Es porque su magia utiliza la lógica del mundo. Sorprendentemente, mi respuesta no vino del profesor Colbert, a quien me había estado dirigiendo, sino de detrás de mí, a la altura de mi hombro. ¿Derflinger? Pregunté, sorprendida de que la espada hubiera hablado de la nada. A veces era fácil olvidar que la espada mágica para beber era en realidad consciente. A pesar de que podía hablar, Derflinger seguía siendo una espada. No pensaba ni reaccionaba como lo hacía un humano. Los últimos meses habían sido en su mayoría una rutina de entrenamiento y una vida escolar normal, eventos que no parecían interesarle demasiado a la espada. ¿Qué le importaba a una espada iniciar rumores o involucrarse en la política del patio de la escuela o incluso del país? La única vez que generalmente contribuía a la conversación era cuando Louise y yo estábamos ocupadas trabajando en su magia del vacío, brindando historias o explicaciones de su época bajo el fundador Brimir. Bueno, eso y cada vez que los eventos parecían salirse tanto de control que no podía evitar reírse de ellos. Aparentemente, algunas de las situaciones en las que parecía encontrarme eran tan absolutamente ridículas que la espada encontraba divertida la novedad de ellas incluso después de sus 6000 años de existencia. Cuando los magos humanos usan magia, continuó la espada, sonando seria por primera vez desde que salimos de Albion, imponen su lógica al mundo, haciendo que los elementos obedezcan su voluntad. Sin embargo, la magia antigua es diferente. En lugar de oponerse a la lógica del mundo, la usa, cambiándola por la voluntad del usuario de magia. ¿Qué es más fuerte, compañero? ¿La voluntad de un humano dirigiendo un fuego, o la voluntad de la naturaleza misma dirigiendo un fuego? ¿La voluntad de la naturaleza en lugar de la voluntad del usuario? Pero eso sonaba como, me quedé helado y empecé a sudar frío. Derflinger, dije lentamente. ¿Me estás diciendo que usar magia antigua es ser el portador de un fantasma de mármol? Negué con la cabeza. No, no te molestes en responder. Eso debe ser. Incluso si no es lo mismo, es lo suficientemente parecido como para que no importe. Me sequé el sudor de la frente y dejé escapar un suspiro tembloroso. Fantasmas de mármol. Maldita sea la raíz, fantasmas de mármol. Shirou, dijo el profesor Colbert, ¿de qué estás hablando? ¿Qué son esos fantasmas de mármol?
¿Es eso lo que en tu mundo natal llaman magia antigua? Recuperé la compostura y asentí lentamente. Suena lo suficientemente parecido como para que yo diga eso. Si es así, significa que me he tomado la amenaza de los elfos demasiado a la ligera. Fruncí el ceño mientras pensaba en lo que esto significaba para el intento de rescate. Si nos enfrentábamos a algo así, toda esta tarea solo elevaba su seriedad a otro nivel. Parece una forma un tanto tonta de llamar a algo tan poderoso, murmuró Montmorency, sin sonar seguro. ¿Canicas? No son nada imponentes. En efecto, intervino Guiche, también en tono dubitativo. ¿Estás seguro de que tienes razón? Seguro que si en tu casa se supiera de esas cosas, les darían nombres más acordes a su poder. El nombre viene de la forma en que funciona la habilidad, les informé mientras continuaba estudiando la habitación en general con mayor intensidad. Dependiendo de las habilidades del elfo, podría haber algún tipo de marca que indicara cómo la criatura usaba sus poderes. Una serie de ruidos detrás de mí atrajeron mi atención hacia los demás. Parece que el profesor Colbert había dejado caer su bastón al mismo tiempo que Guiche había derribado un jarrón de aspecto caro que de alguna manera había logrado sobrevivir a la batalla, todo mientras Montmorency aparentemente había tropezado con los restos de una otomana. El resto de la sala me miraba, excepto Irukuku, que parecía estar más preocupado por jugar con lo que parecía una silla rota. ¿Qué? Pregunté, mi mano se desplazó hacia mi espada mientras buscaba en la habitación lo que fuera que los había asustado. Un enemigo. ¿Sabes cómo funciona la magia antigua? Susurró el profesor Colbert con la mano temblorosa. Espera, ¿qué? Pregunté confundida por la respuesta. ¿No lo haces? Hace un segundo, ¿no ibas a explicármelo? Nadie conoce los detalles de la magia antigua además de aquellos que la usan, compañero, me dijo Derflinger y lo miré, ahora definitivamente confundido. ¿Pero no me lo estabas contando hace poco? Le pregunté a la espada, frunciendo el ceño con perplejidad. Ni siquiera Brimir pudo descifrarlo por completo, admitió la espada tímidamente. Pensó que podría hacerlo, pero incluso con el poder del vacío nunca estuvo seguro de si sobreviviría o no a una batalla con un elfo, por lo que generalmente huía cuando se cruzaba con uno. Bueno, admití, si tenía razón en sus sospechas, entonces sí, supongo que sé cómo funciona. Me alejé de la espada para continuar mi investigación de la habitación en general, solo para encontrar de repente que toda mi vista estaba llena del rostro enrojecido del profesor Colbert. ¡Ga! Grité, tropezando hacia atrás. ¿Cómo en el trono de los héroes se movía tan rápido? Shou. Debes decirme cómo funciona la magia antigua. Declaró el profesor, sus manos se extendieron como serpientes para agarrar una de las mías. Cayó de rodillas frente a mí, agarrando desesperadamente mi apéndice capturado mientras suplicaba descaradamente. Por favor, instruye a este indigno. Tragué saliva lentamente, intentando con todas mis fuerzas liberar subrepticiamente mi mano de la suya. No hay necesidad de ser tan... Me quedé helada cuando mi otra mano fue capturada. Aparté la mirada de Colbert, que se inclinaba, y vi que la otra extremidad estaba ahora en las garras de Kirche. Sus ojos me miraron con un brillo juguetón mientras comenzaba a inclinarse igual que Colbert, aunque se aseguró de tirar de mi mano para sostenerla contra su pecho. ¿Qué estás haciendo, Kirche? Pregunté, con la voz tensa mientras trataba de liberarme. Solo intento asegurarme de estar cerca cuando el profesor Colbert te lleve, me dijo la pelirroja con picardía. Se inclinó para quedar presionada contra el profesor, quien ni siquiera notó su presencia mientras continuaba degradándose como si yo fuera un ídolo de un antiguo dios malvado y él un cultista que intentaba usar mi poder para derrotar a sus opresores. Lo hice, llamé desesperada, buscando ayuda para escapar. Un poco de ayuda aquí. Parecía que la chica de cabello rosa también sentía curiosidad, pero no al mismo nivel que Colbert. Mi maestra puso los ojos en blanco y se dispuso a empezar a apartarme de encima a los dos, empezando por Kirche. Señor Emilia, dijo Guiche desde cerca. Él, Malicorne y Montmorency también se habían acercado, aunque en un tono más tranquilo. Si sabe de magia antigua, entonces, por favor, explíquenosla. Si tuviéramos que enfrentarnos al elfo, podría ser una cuestión de vida o muerte para nosotros. Al menos el espadachín rubio tenía sus prioridades claras. Mientras que el profesor Colbert solo parecía querer saber por el bien de la academia, Guiche estaba tratando de aprender para saber qué esperar en la batalla.
Bueno, lo primero que hay que recordar es que todo es teóricamente posible, empecé, y eso pareció ser suficiente para que el profesor Colbert me soltara la mano. Parpadeé y, donde hace un segundo me había estado agarrando desesperadamente, ahora estaba de pie justo frente a mí, inclinado hacia adelante en intensa concentración y agarrando un bolígrafo sobre un libro abierto. Kirche, por otro lado, seguía agarrada a mí, mientras mi maestro de cabello rosado la apartaba. «Todo es posible», me preguntó el profesor Colbert cuando sacudí la cabeza, tratando de entender cómo era posible que el hombre fuera tan rápido como Roth. «¿Qué quieres decir?» Técnicamente, es posible que un rayo caiga en el suelo a nuestro alrededor ahora mismo, o que una serie complicada de eventos meteorológicos provoque que se forme un tornado justo a nuestro alrededor, o que un pequeño terremoto se desate debajo de nosotros y provoque que una punta de roca salga disparada del suelo, expliqué. Cualquiera de estas cosas podría suceder en cualquier momento. Es extremadamente improbable que sucedan. Un fantasma de mármol tiene la capacidad de hacer que sucedan cosas así con absoluta certeza. Espera, dijo Derflinger, con voz confusa. ¿Eso es todo? ¿Es magia antigua? El profesor Colbert me miró con ojos suplicantes, suplicándome que explicara más. Suspiré. Bueno, en pocas palabras, eso es lo que es. La mecánica real es más compleja. Me froté la cabeza, tratando de encontrar la manera de explicarlo. Por un lado, es generalmente imposible para un humano lograr ese efecto. Es como dijiste, los humanos usan la magia imponiendo su propia lógica al mundo. La verdad del asunto es que nosotros, como especie, estamos demasiado alejados de la naturaleza para comprenderla realmente. Quiero decir, cuando somos bebés nuestros padres tienen que advertirnos que no toquemos una cerilla encendida porque está caliente, o que nos alejemos de los lagos o nos ahogaremos, ¿verdad? ¿Alguna vez has oído hablar de un animal bebé que haga algo así? ¿Matarse accidentalmente al caminar sobre el fuego o ahogarse? Aunque no sean tan inteligentes como nosotros, aún están conectados con la naturaleza lo suficiente como para saber que no deben hacer algo tan estúpido. ¿Y cómo es que esta conexión con la naturaleza hace imposible que un humano use magia antigua? Insistió Kirche, sonando confundida. Louise había logrado soltar sus manos lo suficiente para que yo pudiera recuperar las mías. Cuando un humano manipula la magia, tiene que usar su propia lógica para hacerlo, como dijo Derflinger, le expliqué. Esta lógica es diferente a la de la naturaleza, por lo que su efecto se ve muy reducido. Sin embargo, si algo con un mayor conocimiento de la naturaleza intentara hacer lo mismo, su hechizo sería instantáneamente más efectivo porque estaría trabajando con la naturaleza en lugar de imponer su propia voluntad sobre ella. Eso coincide con lo que sabemos, murmuró Colbert, masticando el borde emplumado de su pluma antes de sumergir la punta en el tintero. Entonces, ¿por qué lo llaman fantasma de mármol en tu mundo? Intervino Montmorency, que parecía más concentrado en el nombre en sí que en la explicación que le estaba dando. Reprimí una mueca, no solo por la pregunta, sino por la chica misma. Independientemente del hecho de que ella era la única maga de agua del grupo, y una experta en eso cuando se trataba de curar, no cambiaba el hecho de que simplemente no era una combatiente. No me agradaba tanto en primer lugar, ya que era la única de los nobles reunidos que todavía era la más malcriada y egocéntrica, y el potencial de que fuera una piedra de molino alrededor de nuestro cuello si alguna vez nos peleábamos solo cimentaba mi disgusto por su presencia. Digamos que tienes un frasco con 100 canicas negras y una canica blanca mezcladas, dije, usando la metáfora que le dio nombre a la habilidad. Si te vendaran los ojos y sacaras una canica, tendrías una probabilidad entre 100 de sacar la canica blanca. Un fantasma de canica es la habilidad de sacar siempre la canica blanca, sin importar cuántas canicas negras haya. En otras palabras, el usuario del fantasma no está haciendo una bola de fuego o una brizna de viento. En cambio, está haciendo que la naturaleza misma haga la bola de fuego o la brizna de viento. Es cuando una criatura está tan conectada con la naturaleza o la realidad que la rodea que, en esencia, está rehaciendo la realidad para obedecer la voluntad de la criatura. Eso es irreal, tartamudeó Louise, con los ojos muy abiertos ante mi explicación. Parecía que Derflinger admitía que incluso el fundador, el maestro más memorable de la magia del vacío en la historia de este mundo, al verse superado por la magia antigua había desconcertado a la chica. Es diferente, pero también está limitado a su manera, admití, tratando de tranquilizarla. Un fantasma de mármol está limitado en sus efectos a lo que la naturaleza puede producir.
E incluso así, no pueden cambiar la realidad de forma permanente. La naturaleza eventualmente se corregirá a sí misma. Además, su efecto también está limitado por la imaginación del usuario. Quiero decir, mira allí, asentí hacia Irukuku. El dragón aparentemente había recolectado todas las piezas de la silla rota y las había vuelto a ensamblar. Mientras el resto de nosotros observábamos, ella se sentó felizmente en el mueble ahora ensamblado. Naturalmente, se desmoronó bajo su control, lo que hizo que la chica dragón cayera al suelo con un sorprendido kiwi. Malicorne suspiró al verlo, luciendo desolada. Aunque Irukuku esté cambiando la realidad en sí misma ahora mismo para convertirse en humana, no cambia el hecho de que es muy joven para los estándares de su raza y, bueno, no demasiado inteligente. Adorable, sí, asintió Kirche, observando cómo la chica dragón lograba enderezarse y comenzaba a volver a armar la silla, inflando las mejillas con determinación. Brillante, no. El problema es, ¿qué tan poderoso es el elfo? Me froté la frente con irritación. Tenía que preguntar, pero eso no cambiaba el hecho de que la pregunta que estaba a punto de formular no podía formularse sin sonar estúpida. Necesito saber, si matas a un elfo, ¿morirá? El resto del grupo se miró confundido. Shirou, prácticamente todo muere cuando lo matas, me dijo Louise, hablando muy lentamente, como si se estuviera dirigiendo a un niño. En efecto, señor Emilia, añadió Guiche, en tono reticente. Parece natural que suceda algo así. Hice una mueca y cerré los ojos. En mi tierra natal hay una especie de criaturas llamadas los Shinso, los verdaderos ancestros, dije rotundamente. Son, a falta de una mejor manera de describirlo, los seres más cercanos a la verdadera inmortalidad. Son criaturas inmortales cuya conexión con la naturaleza es tan grande y su poder natural tan vasto que incluso si las cortaras en 100 pedazos, simplemente serían capaces de reconstruirse a sí mismas. Si las quemaras hasta convertirlas en cenizas, simplemente se regenerarían a partir de esas cenizas. Abrí los ojos, mi rostro estaba muy serio. Ya sé que los elfos están bastante cerca de ser inmortales. Lo que necesito saber es que si uno es asesinado, ¿morirá? Mi tono sombrío les hizo saber a los demás lo importante que era esta pregunta. Sorprendentemente, fue Montmorency quien habló. Recuerdo haber oído hablar de algunas batallas en las que los humanos lograron matar a elfos en el pasado. Creo que los humanos ganaron en la batalla de Toule. Pero eso fue cuando los humanos tenían un ejército de unos 50.000 y los elfos solo tenían alrededor de 2.000, dijo Malicorne, su voz aguda se quebró, probablemente tanto por el nerviosismo como por la pubertad esta vez. 500, corrigió Guiche, tragando saliva. Se informó de que el número de elfos era mayor de lo que era en realidad, para que la vergüenza de una victoria tan reñida en esas condiciones fuera menor. Para que los puedan matar, susurré, sin importarme cuál era la proporción, y suspiré aliviada. Eso es todo lo que importa. Es asombroso, susurró Colbert mientras escribía en su cuaderno. Si los humanos pudieran lograr de algún modo semejantes milagros. Me encogí de hombros. Es muy raro, pero con suficiente entrenamiento o práctica a veces un humano puede cambiar su propia percepción lo suficiente como para realizar, si no la misma magia, al menos una similar, admití. ¿De verdad? ¡Qué cosa más asombrosa! Exclamó Colbert, cerrando los ojos y pensando en ello. Ahora, ¿por qué no volvemos a averiguar qué pasó aquí para que podamos? Comencé, preparándome para volver a ponernos a trabajar cuando me interrumpieron. Oye, compañero, dijo Derflinger con voz seria. Hay algo que tengo que preguntarte. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa, Derflinger? Parpadeé sorprendido. No es propio de la espada interrumpir o hacer preguntas. Tu magia, dijo la espada sin rodeos. También es magia antigua, ¿no? La sala se quedó paralizada. El único ruido que se oía era el del libro de Colbert, que se le resbalaba de los dedos congelados al caer al suelo. Me quedé en silencio por un momento. No está exactamente a ese nivel, pero está más cerca de lo que la mayoría de los humanos pueden llegar, admití rotundamente. ¿Qué? Logró balbucear Louise. Montmorency hizo ruidos de chasquidos mientras abría y cerraba la boca rítmicamente sin que lograra salir nada. Me lo he estado preguntando desde hace un tiempo, admitió Derflinger, todavía serio. Si fuera solo cuestión de que hicieras espadas como la del chico noble de allí, Derflinger hizo un gesto de sacudida hacia Guiche, que parecía incapaz de hacer nada más que parpadear, eso sería una cosa. Si tal vez también las encantaras, eso sería otra cosa.
Pero algunas de tus espadas son demasiado. Como esa que casi usaste con la chica noble de allí, y esta vez Derflinger sacudió la cabeza hacia Montmorency. Esa tenía conciencia. No puedes simplemente encantar la conciencia. Es cierto, admití. Pero, como dije, no es un fantasma de mármol auténtico. Mi percepción es diferente a la de la mayoría, pero sigue siendo demasiado humano como para cruzar esa línea. ¿Qué? Louise logró tartamudear de nuevo. Suspiré. Parecía que iba a tener que explicarme si realmente quería que se hiciera algo aquí. Ya te lo dije antes, maestro, me dirigí directamente a Louise, ignorando al resto. Según los estándares de mi tierra natal, soy un completo fracaso como mago. Cuando estaba creando mi habilidad de trazado, estaba haciendo mal la habilidad de proyección original. Durante ese tiempo, y debido a ciertos otros factores, mis habilidades se desviaron de lo que se consideraría hechicería. Pero, Louise logró decir, ¿en qué es diferente lo que haces? Sí, Shirou, dijo entusiasmado el profesor Colbert, con el libro en la mano y escribiendo con entusiasmo. ¿En qué es diferente? Descríbelo con todo lujo de detalles. No dejes nada fuera. Ya te lo dije antes, Louise, continué, ignorando al entusiasta profesor por el bien de mi cordura. Puedo recrear cualquier espada que vea. No creo que te des cuenta del alcance de lo que eso significa. Mantuve mis manos frente a mí, como si estuviera sosteniendo una espada que no estaba allí. Seguí rastreando. Esta es la espada que empuñaba la quinta persona del quinto escuadrón que ataqué durante la batalla de las colinas de Saxegota, dije, siguiendo el ama. La desmarqué y la reemplacé por otra. Esta la empuñaba el cuarto guardia que nos encontramos en tu mansión cuando la visitamos. Salió otra espada. Esta la empuñaba el jefe orco cuando estábamos limpiando el templo de Brisingamen. Otra. El segundo teniente del escuadrón de mosqueteros durante nuestro tercer encuentro con la princesa. Otra. Y otra. Y otra. Todas las armas que he visto, sin importar cuán brevemente, son mías. Increíble, murmuró Colbert mientras rascaba. Al parecer, Derflinger no estaba de acuerdo. Los humanos hacemos ese tipo de cosas todo el tiempo, señaló. Ha habido mucha gente que tiene una memoria perfecta o que nunca olvida nada. Es cierto, reconocí. Pero para mí no se trata solo de sus formas. Cuando trazo un arma, trazo cada pieza de ella. Recreo la estructura exacta, el proceso de forjado, su edad, incluso su experiencia en batalla. Por lo tanto, cuando recreo un arma, puedo incluso recrear los poderes que acumuló a lo largo de los años. Entonces, dijo Derflinger lentamente, y luego dudó. Entonces, compañero, comenzó de nuevo, haciendo un ruido como si tragara saliva. ¿Podrías siquiera rastrearme? Le dediqué una sonrisa torcida a la espada. No, admití. Eres la segunda espada que no pude hacer, y parte de la razón por la que lo que hago no es un verdadero fantasma de mármol. Hay algunas cosas que yo, como un humano, simplemente no puedo comprender lo suficiente como para recrearlas. La admisión pareció satisfacer a la espada y, curiosamente, pareció relajar también a los demás. ¿Por qué no? Preguntó Louise, como si estuviera recuperando el control de sí misma. ¿Por qué no puedes rastrear? Utilizó la extraña palabra como si no le encajara bien en la boca, Derflinger. ¿O la otra espada? En el caso de la otra espada, la espada de la ruptura, la espada que corta tanto el cielo como la tierra, fue porque estaba hecha de una estrella caída, expliqué en voz baja. Por las 5 magias verdaderas, incluso ahora pensar en esa espada me hacía temblar. Había sido antinatural ver algo así, algo tan extraño y diferente, tanto que casi me había causado dolor físico haber estado en su presencia. Simplemente no podía entenderlo. En tu caso, Derflinger, es por tu edad. Tienes más de 6000 años, le recordé. Es simplemente imposible para alguien como yo, un humano, comprender ese tipo de tiempo. Ah, dijo la espada, sonando feliz por primera vez desde que comenzó la conversación. Eso tiene sentido. Hombre, es un alivio. Estaba preocupada por lo que podría pasar si alguna vez me hicieras algo así. Quiero decir, ¿de qué tendría que hablar conmigo misma? Sí, conocerte a ti mismo puede ser un poco molesto, admití. Puede que acabes descubriendo que eres un idiota. Arquero estúpido. Entonces, ¿por eso sabe tanto sobre magia antigua, señor Emilia? Preguntó Guiche, sonando más tranquilo ahora.
De hecho, parecía que parte de su confianza, que había estado inusualmente baja desde que comenzamos esta aventura, estaba comenzando a regresar con fuerza. En parte, admití. Mi país ha estudiado estas cuestiones con un poco más de detenimiento que el vuestro. Me siento aliviada. Pronunció Malicorne, que también sonaba mucho más alegre. Si también tenemos la magia antigua de nuestro lado, incluso si nos enfrentamos a un elfo, podremos ganar. Bueno, señalé secamente. Eso no cambia el hecho de que si nos enfrentamos a uno, será una criatura con siglos de antigüedad que probablemente haya experimentado miles de batallas más que yo, que haya desarrollado habilidades tan extravagantes y poderosas que probablemente nos considerará insectos que hay que aplastar, y que también tendrá la capacidad de manipular toda la naturaleza que lo rodea, en lugar de solo armas como yo. Y entonces la confianza desapareció de ellos mientras se desinflaban en el suelo como globos que hubieran estallado. Preocupémonos primero por encontrar a Tabitha, y luego podremos averiguar qué hacer con las antiguas máquinas de matar imparables. Bueno, murmuró Kirche, acariciándose la barbilla, cuando lo dices así, primero quiero celebrar un poco el estar viva. Luego agarró mi mano y la del profesor Colbert, lo que hizo que el profesor soltara el libro en el que todavía estaba escribiendo con un grito, y comenzó a arrastrarnos fuera de la habitación. Ustedes, niños, sigan buscando pistas, mientras Darling, Velvet y yo tenemos sexo que reafirma la vida, ¿no? Dijo por encima del hombro con voz cantarina. Mi investigación. Se lamentó el profesor Colbert, sin darse cuenta de su inminente seducción mientras intentaba desesperadamente recuperar su libro. Maestro. Salva a tu leal sirviente. Grité también, tratando de liberar mi brazo del agarre con el que Kirche había logrado sujetarme. Kirche. Gritó Louise, sonando nuevamente indignada. A su lado, Montmorency suspiró y hundió la cabeza en la mano mientras Guiche se estremecía ante la idea de un trío en el que solo participaría una chica y Malicorne sacudía el puño por su falta de vida amorosa. No es el momento, Kirche, no es el momento. Teniendo en cuenta lo mucho que las acciones de la pelirroja parecieron mejorar el ambiente, no pude evitar preguntarme si esa había sido su respuesta deseada desde el principio. No me sorprendería que la astuta germana lo hiciera. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que estaba en grave peligro de ser devastado. Justo cuando estaba listo para comenzar a contraatacar, un ruido al borde de la habitación hizo que todos se detuvieran y giraran. ¿Saqueadores? Aléjense de aquí, perros carroñeros. Se escuchó una voz desde el pasillo, revelando que la fuente del ruido parecía ser un mayordomo que había pasado por momentos difíciles y que empuñaba un candelabro y se preparaba para luchar hasta la muerte. También parecía ser un ángel disfrazado, porque Kirche detuvo al instante sus intentos de arrastrarnos a Colbert y a mí hacia la oscuridad. ¿Percerín? El mayordomo se quedó paralizado y miró hacia donde aparentemente había oído su nombre. Lady Thirst. ¿Es usted? ¿Percerín? Pregunté, confundido por cómo Kirche aparentemente conocía al sirviente. Es el mayordomo jefe de la madre de Tabitha, explicó Kirche, con voz emocionada. Quizás sepa a dónde la han llevado. Me volví hacia el anciano y sonreí. Por fin apareció algo útil. Corte de escena fue más tarde esa noche, en la sala abarrotada de una posada barata, que todos nos reunimos para revisar un mapa y usar la información que habíamos obtenido del mayordomo para planificar nuestro próximo curso de acción. Entonces, ¿dónde está ese castillo de la Alhambra? Pregunté mientras estudiaba el mapa con atención. Colbert me lo indicó con bastante facilidad. Estaba al otro lado de la Galia. Aquí, dijo el profesor, con voz seria también. Está al otro lado de Galia. Harán falta varios días de duro viaje para llegar. No importa lo duro que sea el viaje, declaró Kirche apasionadamente. Tenemos que darnos prisa. No sabemos cuánto tiempo tendremos antes de que se cumpla la sentencia que decidan. No es solo una cuestión de cuánto tiempo nos llevará llegar allí, murmuró Louise, estudiando el mapa con atención, sino también de cuánto tiempo nos llevará regresar. Miré a mi maestra, orgullosa por la perspicacia de su declaración. No olvides que probablemente terminaremos siendo perseguidos después de que la rescatemos. No es fácil cruzar un país mientras te persiguen los soldados, admitió Colbert, como si estuviera reviviendo un recuerdo con el que no estaba muy contento. En verdad, no es algo que desee experimentar, dijo Guiche mientras estudiaba el mapa. La única otra persona en la habitación era Irukuku, que ya estaba dormida a pesar de lo relativamente temprano de la noche.
Malicorne y Montmorency estaban en la parte de atrás, preparando nuestra caravana para nuestra partida. No sé cómo la noble muchacha había encontrado los suministros que nos había traído, pero de alguna manera había logrado localizar tanto un carro de colores brillantes como suficientes disfraces para que todos nos disfrazáramos de artistas de circo. Fue un disfraz curiosamente efectivo para nosotros. Por un lado, logramos atraer la atención de todos los que nos cruzamos en el camino hacia aquí, pero la atención se vio atenuada por el hecho de que nuestros disfraces cubrían una buena parte de nuestros rasgos de todos modos. Excepto el de Kirche, claro está. Ella había decidido usar un disfraz de bailarina para ella, aunque la falta de cobertura en su caso era tan distractora como el resto de los nuestros. Tal vez no deberíamos hacerlo entonces. ¿Qué quieres decir?, preguntó Louise, intentando comprender lo que decía el rubio espadachín. Guiche se inclinó y trazó una ruta sobre el mapa mientras respondía. Si en lugar de eso cruzamos hacia el norte, hacia Germania, ¿no se verá obligada Galia a detener su ejército en la frontera?, propuso. Asentí, pensándolo bien. Sin embargo, si Galia exigiera nuestra captura, entonces podrían obligar a Germania a cazarnos ellos mismos. No, mira aquí, señaló Kirche, trazando un camino ella misma. Conozco bien esta zona, ya que mi familia posee tierras cerca de allí. Si podemos llegar allí, entonces puedo guiarnos hasta que lleguemos a las propiedades de Zerbst. Una vez allí, estaremos protegidos hasta que podamos cruzar de nuevo al territorio de Tristan. Es cierto, murmuró Colbert, que estaba encantado con el plan. Louise, por otra parte, se estremeció. Me llevó un segundo darme cuenta de por qué. No solo implicaría que se vería obligada a depender de un Zerbst, algo que parecía un anatema para su nombre Baviere, sino que el lugar más cercano para cruzar de vuelta sería el propio territorio Baviere, lo que significaría, yo mismo reprimí un escalofrío. Tendremos que informar a Henrietta sobre el cambio de planes para que pueda avisarle a la familia Baviere que nos espere, dije con absoluta certeza. Pero no tenemos manera de entregarle un mensaje a su majestad, señaló Guiche, preocupado. Ya hay órdenes de arresto contra nosotros. Nos resultaría difícil conseguir una audiencia con la reina. Todavía no hay nadie para el profesor Colbert, señalé. Tendrá que regresar. No me gusta la idea de dejarlos solos, señaló Colbert, que parecía resistirse a la idea. A mí tampoco me gustaba la idea de desperdiciar un recurso de combate tan potente, pero las opciones. Sería una pena regresar a Tristán para que nos maten en la frontera, dijo Louise, pálida como un papel. Asentí con la cabeza en señal de afirmación. Esto pareció sorprender al resto del grupo. ¿Pero por qué correríamos peligro una vez que volvamos a Tristán?, preguntó Guiche, desconcertado. La madre de Louise es Karin el viento pesado, señalé sin rodeos, y Louise acaba de ser arrestada por traición. ¿Qué? Espetaron Guiche y Kirche, girándose para mirar a Louise, que tenía el rostro pálido. Ah. Así que fue allí donde conociste a Karin, empezó a decir el profesor Colbert entusiasmado, pero luego pareció darse cuenta de lo que yo había dicho. Ah, admitió. Sí, sería una pena morir después de todo eso, ¿no? Guiche y Kirche no parecían saber qué hacer con el consentimiento del profesor Colbert, y se miraron entre él, yo y Louise. La absoluta seriedad con la que hablamos de nuestra muerte pareció desconcertarlos. De esta manera, si nos capturan una vez que estemos fuera de Galia, Henrietta podría estar preparada para solicitar nuestra extradición también, señalé. Germania probablemente estaría mucho más dispuesta a entregarnos si eso sucediera que Galia. Shirou, dijo Colbert con seriedad. No quiero que le pase nada a ninguno de mis estudiantes. Los vigilaré, le aseguré con sequedad. Se inclinó y puso una mano sobre mi hombro, atrayendo mi mirada hacia su expresión seria. Yo también te considero uno de mis estudiantes, Shirou, dijo con seriedad. Cuídate tú también, ordenó. Lo miré a los ojos por un segundo y luego dejé escapar una pequeña sonrisa. Entendido, señor. Corte de escena nos llevó 10 días de viaje llegar a la ciudad que se encuentra al pie del castillo de la Alhambra. El castillo en sí era una estructura casi abandonada, que en algún momento se había construido como un puesto avanzado en la guerra contra los elfos. Se suponía que era la declaración triunfal del hombre de que arrasaría con el desierto que se encontraba más allá, que había sido reclamado por los elfos en algún momento de la historia, y recuperaría su tierra sagrada que se encontraba más allá. Al parecer, eso había durado hasta la primera batalla con los elfos, que terminó con la derrota total de los humanos.
Al parecer, había pasado menos de una semana antes de que todos los hombres, mujeres y niños que habitaban en lo que se suponía que era una fortaleza impenetrable fueran asesinados. Parecía que algún tiempo después se había hecho un tratado con los elfos y se había permitido que los humanos volvieran a entrar, formando una ciudad en la base de la ciudadela en ruinas, pero que el castillo en sí nunca había vuelto a usarse como base militar. La región que rodeaba el desolado castillo y la ciudad a sus pies era dura y seca, como se podía sospechar de una ciudad al borde de un desierto que, curiosamente, se llamaba Sahara, igual que el desierto de mi mundo natal. No era el primer nombre que había notado que tenía una naturaleza similar a los que se encontraban en el lugar de donde yo venía, así que no le presté atención a la similitud. Los edificios eran construcciones de ladrillo de color canela, parecidas a las que se podrían encontrar en cualquier región desértica de donde yo venía, y la mayoría de los árboles en estas regiones eran plantas cítricas resistentes. El mismo día que llegamos pudimos descubrir toda la información que necesitábamos. Kirche había tenido que emborrachar a un soldado con vino y con el exuberante y casi expuesto cuerpo de la germana debajo de su traje de bailarina para confirmar la presencia de miembros de la familia real caídos en desgracia, que eran madre e hija en el castillo. Después de eso, Malicorne, usando su hechizo de magia de viento llamado Visión Distante, había podido contar el número de guardias como 300 espadachines con 10 nobles como sus comandantes. No había habido forma de confirmar la presencia del elfo, pero personalmente tenía mis dudas. Sin embargo, como el gobierno de Calle había logrado obtener los servicios de uno de los enemigos jurados de su raza, era completamente posible que el trato que habían hecho hubiera terminado. Quizás simplemente habían contratado a uno como mercenario, o habían solicitado sus servicios como parte de un trato sobre algo u otro. Cualquiera que sea el caso, los elfos eran potentes tanto como luchadores como disuasivos a través del miedo. Era completamente probable que el elfo ya hubiera sido llamado para encargarse de algún otro asunto. Probable, pero no seguro. De todos modos, el plan que se había desarrollado era simple, pero potencialmente efectivo. Montmorency sería llamado para usar las habilidades de poción que nos habían preocupado tanto en el pasado para hacer la mayor cantidad posible de poción para dormir, mientras que Guiche sería enviado por la ciudad para comprar cada gota de vino que pudiera. Una vez que estuvieran inconscientes, nos acercaríamos a los guardias y les ofreceríamos la oportunidad de comprar de nuevo tanto el vino como la oportunidad de mirar con lujuria a algunas bailarinas semidesnudas. Una vez que todos estuvieran inconscientes, solo era cuestión de abrir la celda de Tabitha y luego correr como el demonio hacia el norte, hacia Germania. Ya se habían hecho todos los preparativos y lo único que faltaba era que Kirche intentara adquirir algunas habilidades básicas de baile en Montmorency y en Irukuku, que tenía forma humana. Yo estaba haciendo todo lo posible por descansar durante la noche para poder estar en plena forma si algo salía mal. Sin embargo, mi intento de dormir se vio obstaculizado por una distracción inesperada. Mira. Mira, mira, mira. Mira, Shirou. Tengo pechos. Louise cantaba alegremente mientras hacía rebotar con las manos su pecho aparentemente recién descubierto, que estaba envuelto en un traje de bailarina. Cuando Kirche se había llevado a las otras dos chicas para empezar a mostrarles cómo sacudir sus máquinas de hacer dinero, nos había ordenado a Louise y a mí que descansáramos esa noche. Louise, naturalmente, había tomado eso como un insulto a su figura y, en represalia, se había puesto su propio traje de bailarina para poder demostrar que podía competir en lo que se refería a las figuras. Pronto se hizo evidente que lo había hecho por pura cuestión de principios. Cuando descubrió que su figura había ido mejorando sin que nadie se diera cuenta en los últimos meses, olvidó rápidamente su indignación para hacer alarde de su pecho en crecimiento. Sí, Louise. Me di cuenta, le aseguré secamente desde donde estaba recostado en un catre con las manos detrás de la cabeza y los ojos cerrados. Todavía no soy demasiado grande, murmuró desde donde estaba parada frente a un espejo y presumiblemente mirándose con lujuria. Pero Catleya siempre me dijo que era más o menos de mi tamaño hasta que tuvo su estirón. Shirou. Qué grande soy en comparación con Catleya. Me exigió. Aún no hemos llegado ahí, maestra, le aseguré. ¿Cuánto falta? Shirou. ¿Tienes algún arma en algún lugar que pueda hacer que crezcan más rápido? Por supuesto, maestra, le dije secamente. Porque lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en espadas es su potencial para mejorar las mamás. Ja. Toma eso, Kirche.
Continuó, confirmando mi creencia de que yo estaba en la sala no tanto para tener una conversación significativa, sino más bien para que ella tuviera una audiencia a la que alardear. ¿Quién tiene el pecho plano ahora? Seguramente ella no, señalé. Estúpida Kirche, diciéndome que me vaya a dormir, murmuró Louise, con la voz entrecortada en algunos momentos, probablemente debido a su nueva fascinación por hacer cosas en el pecho que probablemente debería esperar hasta estar en privado para hacerlas. Incluso después de todo lo que hemos pasado, todavía me mira con desprecio. Se oyó una nueva voz que me hizo abrir un ojo. No te estoy menospreciando, Louise. Te estoy reconociendo. De pie en la puerta de la habitación donde Louise hacía alarde de sus talentos recién descubiertos y yo intentaba echarme una siesta estaba Kirche. Louise soltó un pie y se giró para enfrentarse a su adversaria de toda la vida. Mira. Ya ves. Estúpida Kirche. Yo me quedo con uno de estos conjuntos también como tú ahora. Declaró Louise, dando un pisotón y apuntando con un dedo acusador a su némesis familiar de toda la vida. No era una declaración del todo sincera, pero creo que 9/10 partes de la población femenina del mundo no consiguen alcanzar el nivel de relleno de Kirche. Las dos iban vestidas con lo que se podría describir vagamente como un puñado de pañuelos y joyas. Los trajes de bailarina, que probablemente procedían del mismo lugar donde estaba el traje bárbaro que Siesta había intentado convencerme de que me pusiera, consistían en dos pequeñas piezas de tela unidas a cuerdas para el pecho y una pieza larga de tela que estaba unida de algún modo a una cadena de cinturón que proporcionaba una prenda larga y suelta como un taparrabos que colgaba de la parte delantera y trasera de la cintura. En los pies llevaban sandalias atadas hasta las rodillas, y de las muñecas, los tobillos y el cuello colgaban una variedad de joyas. Kirche, con su exuberante figura, llenaba las prendas hasta el punto en que la prenda ni siquiera podía comenzar a encajar en ninguna definición de decente. Louise, por otro lado, estaba descubriendo que en algún momento del pasado había logrado trascender el punto en el que habría parecido un chico travestido y logró señalar definitivamente su condición de mujer. Mi maestra todavía era pequeña de estatura, pero, como había descubierto triunfalmente mucho después de que lo hicieran los antiguos miembros de los Caballeros Undine, había comenzado a llenarse. Todavía tenía solo una copa A, y ni siquiera era del lado más grande de la talla, pero ya no era tan plana como una tabla de lavar como lo era antes. Sí, Lady Valiere, sin duda lo hace, reconoció Kirche con libertad y en un tono de voz que carecía de malicia de ningún tipo, e incluso de humor. Louise parpadeó sorprendida al oír a su antigua amenaza del patio de la escuela hablarle de esa manera. Como dije, no es por burla que les pido que descansen, sino más bien por esperanza. Ustedes dos serán nuestra carta de triunfo en este encuentro. Su tono formal fue suficiente para hacerme abrir ambos ojos por completo para poder estudiarla, y provocó que Louise se enderezara y se sonrojara, sin estar segura de lo que estaba pasando. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Louise, luciendo insegura. ¿Te refieres a usarnos como sacrificios si nos encontramos con el elfo? Estúpido Cerbest. Si piensas escapar y dejarnos morir, no nos tomes tan a la ligera. Proclamó mi pequeña pero aún creciente maestra, señalando a Kirche en señal de acusación mientras lo hacía. No, en absoluto, le sonrió Kirche con dulzura. No era frecuente que viera a la germana tan seria. Bueno, admito que la veía seria todo el tiempo, pero no era frecuente que la viera tan seria sobre algo que no tuviera que ver con dormitorios u otros sustitutos adecuados. De hecho, cuento con que ganes. No hay duda de que en algún momento de esta noche nos encontraremos con el elfo. Si eso sucede, confío en que tú y tu sirviente seréis todo lo que nos preserve de la muerte. Tu sirviente, el portador de magia no muy diferente a la magia antigua, y tú mismo, que usas el poder de la leyenda. Louise se quedó helada ante eso. ¿Sabes lo del vacío? Susurró mi maestro, sonando sorprendido. Kirche sonrió en respuesta. Te he visto cantar muchas veces, Louise. Una magia como ninguna otra que haya visto jamás. No es tan difícil para quien te ha visto lanzar hechizos descubrir qué es lo que manejas. De pie frente a mi maestro, la pelirroja ardiente se arrodilló y se inclinó hasta apoyar la cabeza en el suelo. Por favor, honorable descendiente. Me disculpo, en nombre de todos los desaires que te he dado en el pasado y de todos los que mi familia le ha dado a la tuya. Por favor, presta a este egoísta tu poder en mi búsqueda para salvar a mi amiga. Ella hablaba en serio. Kirche, la ardiente seductora, la maga de fuego de espíritu libre, hablaba en serio.
Me senté erguida, con los ojos fijos en la pelirroja postrada mientras se humillaba frente a mi maestro. Louise parecía congelada. Levántate, Kirche, le dijo Louise, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Cuando Kirche levantó la vista, todavía seria, Louise se sonrojó y miró hacia otro lado. No es como si pudiera negarme a semejante pedido. Tabitha es mi amiga. Y tú también. Parecía que el hecho de que Valiere admitiera eso ante Cerbst podría haber sido lo más difícil que mi pequeño maestro hubiera hecho en su vida. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios cuando Kirche sonrió radiante desde donde todavía estaba arrodillada. «Oh. Eres tan lindo», chilló la pelirroja, poniéndose de pie y arrastrando a mi amo hacia el abrazo de sus suaves pechos. Louise solo tuvo tiempo de soltar un sorprendido antes de encontrarse en un lugar que yo había visitado con demasiada frecuencia en el pasado. Quiero robarte de ese pequeño país reprimido y desagradable y llevarte a casa conmigo a Germania. Una mujer tan feroz como tú merece estar allí. Gritó Kirche efusivamente mientras continuaba asfixiando a mi amo con sus pechos. ¡Ayuda!, logró decir Louise. Shirou. ¿Por qué estás ahí parado? Ayúdame. Porque por más retorcida que sea, la relación que ustedes dos comparten es definitivamente de amistad, murmuré, y Kirche se giró para sonreírme. Le devolví la sonrisa y me volví a recostar para intentar dormir un poco mientras Kirche chillaba y seguía acosando a mi amo. Corte de escena. Fue un milagro que el plan hubiera funcionado tan bien. Un milagro, y un testimonio de la habilidad de Kirche para envolver a los hombres en su dedo. Cuando nos presentamos a las puertas de la caseta de guardia con un carro lleno de vino, los guardias se quejaron de que había escasez de bebida en la ciudad. Cuando la pelirroja anunció descaradamente que la razón por la que la ciudad estaba seca era porque ya lo habíamos comprado y que la única forma de recuperarlo era si pagaban mucho más para verla bailar, casi esperaba un motín. En cambio, los guardias se mostraron dispuestos a devolverlo con un extra añadido. Era parte de su talento para el espectáculo tanto como de su talento físico. Al final, les había vendido vino al doble del precio habitual y los había hecho felices de pagarlo. Si realmente hubiéramos sido solo un grupo de artistas itinerantes, no tenía ninguna duda de que seríamos ricos en un año. Lo único que podría haberse considerado un inconveniente fue el hecho de que el comandante de las tropas, un noble que parecía haber aprovechado mucho su título para vivir una vida de decadencia con la que la mayoría de nosotros solo podríamos soñar, había rechazado el vino, calificándolo de clase baja, y en su lugar había insistido en que Kirche le diera una visita privada más tarde. El espectáculo había transcurrido casi sin problemas. Las tropas, estacionadas en un caluroso y polvoriento medio de la nada con la ignominiosa tarea de proteger a solo dos mujeres, una de las cuales estaba loca y la otra todavía parecía nada más que una niña, habían estado inquietas. Habían considerado que este trabajo estaba por debajo de ellos, el tipo de cosa sin sentido que se le daba como trabajo pesado a personas que habían logrado cabrear a sus superiores. El propio comandante había sido de la misma mentalidad, y por eso, cuando surgió la oportunidad de permitir que sus tropas se desahogaran con vino sobrecargado y hermosas mujeres bailando, había dado permiso a toda la guarnición para asistir. Así que mientras Kirche, Irukukui, en menor medida, Montmorency y mi maestro giraban en el escenario con atuendos apenas decentes, toda la guarnición de 300 hombres más 9 de los nobles que usaban magia habían bebido hasta saciarse. La poción para dormir se diluyó en varios barriles y tardaría un tiempo en hacer efecto, así que tuvimos que hacerles beber tanto como pudiéramos lo más rápido posible. Afortunadamente, nada calma tanto la sed de un hombre como ver a 4 hermosas damas prácticamente sin nada después de haber estado estacionadas en medio de la nada durante quién sabe cuánto tiempo. Español. El primer baile, con nuestras 4 chicas, probablemente hizo que todos los presentes consumieran suficiente poción para noquearlos durante horas. El mayor problema que tuvimos fue tratar de mantenerlos a todos lo suficientemente distraídos como para que no se dieran cuenta de que la droga estaba haciendo efecto. Después del primer baile, Kirche había abandonado el escenario, presumiblemente para ir a complacer al comandante, el único hombre que no había estado presente en el espectáculo, con un baile privado. En realidad, debía fingir que se había perdido y buscar a Tabitha y a su madre en todo el castillo que pudiera. Desafortunadamente, con la pérdida de nuestra mayor atracción, y lo digo tanto en sentido figurado como literal, tuvimos un momento arriesgado en el que la multitud comenzó a inquietarse.
Irukukuru podría haber tenido los recursos para distraer adecuadamente a la multitud, pero cuando los miembros más obscenos de la multitud comenzaron a gritar cosas como quítatelo, el dragón casi lo hizo. Simplemente no tenía vergüenza corporal de la que hablar, al no estar en su verdadera forma. Desafortunadamente, eso podría haber llevado a varias complicaciones. Cuando la sacamos del escenario, la multitud se había inquietado y solo quedaban Monmorenki y Louise allí. Afortunadamente, nos topamos con una forma de mantener a las masas ocupadas. Independientemente de su tipo de cuerpo, tanto Monmorenki como Louise eran nobles. Más allá de la magia, los nobles eran educados en numerosos campos. Uno de ellos, las danzas de las cortes, resultó ser suficiente para distraer a los guardias. Con la presión típica de la clase alta para distinguirse de las masas, los nobles habían desarrollado varias rutinas que solo estaban destinadas a ser realizadas lejos de los ojos de las masas ignorantes. Cuando Louise y Monmorenki comenzaron a realizar una, el espectáculo pareció lo suficientemente elegante y extraño como para captar la atención de los guardias antidisturbios que estaban cerca. Bueno, murmuró Guiche, que parecía agotado por todo lo que había tocado, todo salió bastante bien. Malicorne, que también parecía estar al borde del abismo, también asintió. A los dos les había tocado hacer un llamamiento a la creencia común de que todos los verdaderos miembros de la nobleza sabían tocar al menos un instrumento y poner música de fondo a los bailes. No actúes como si tuvieran derecho a estar cansados, le espetó Monmorenki a su novio. La rubia también estaba jadeando después de haber sido obligada a actuar en el escenario con luces brillantes a su alrededor. Louise también había estado allí, pero gracias al entrenamiento que se había impuesto a sí misma, estaba en mucho mejor forma que su compañera rubia. Eso fue divertido. Kyui. Intervino Irukukuru, sonando como si la experiencia de menear su cuerpo de un lado a otro durante varias horas, mientras innumerables hombres sucios y sin afeitar le gritaban cosas lascivas hubiera sido muy divertida. Por otra parte, los dragones no eran precisamente conocidos por su comprensión de otras especies. Y si alguno de los hombres hubiera intentado algo, bueno, la chica de cabello azul probablemente habría cambiado de nuevo y se los habría comido. Parece que ya no están, Monmon, dije con tono serio. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? La rubia hizo una mueca y se apartó un mechón de pelo empapado en sudor de los ojos. Dado lo mucho que parecían haber bebido la mayoría de ellos, probablemente podríamos patearlos durante las próximas 6 horas y no tener que preocuparnos. La rubia hizo una pausa, notando una cara en particular entre la multitud, y puso acción en palabras, hundiendo el talón de su pie en los costados del hombre que roncaba. Cerdo analfabeto, le gruñó al que había pateado. Aparentemente había estado tomando nota de qué cara entre la multitud había estado diciendo que, y ese pobre desgraciado había sido particularmente notable. Guárdalo para más tarde, espetó Louise, con una postura erguida. Incluso con el traje de bailarina en ese momento, estaba en modo juego. Los demás parecían sorprendidos de oírla decir algo con tanta fuerza. Ahora mismo la prioridad es apoyar a Kirche y encontrar a Tabitha. Shirou. ¿A dónde vamos ahora? Respondí rápidamente, sabiendo que el tiempo era esencial. Habíamos logrado neutralizar a la mayoría de las fuerzas en el castillo, pero esas eran solo las fuerzas que conocíamos. Había al menos otro humano, el comandante que había desdeñado el vino para concentrarse en Kirche, y posiblemente más también, tal vez una unidad de guardia secreta que se mantenía fuera de la vista para emergencias. Y eso sin contar la clara posibilidad de que la elfa todavía estuviera aquí también. Kirche iba a centrarse en las cámaras inferiores. Ha tenido casi 1 hora y media. Como no ha regresado, lo más probable es que no haya encontrado a Tabitha allí. Deberíamos comenzar arriba y avanzar hacia abajo hasta encontrarla. Bien, asintió Louise y se volvió hacia el otro. Nos vamos ahora. Malicorne, las escaleras que conducían a las torres estaban en el lado este del castillo, ¿verdad? Sé cierto. Tartamudeó el chico regordete, mirando a mi maestro con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. No pienses en Eleanor. No pienses en Eleanor. No pienses en lo que aparentemente tenían en común las dos. Comenzaremos por ahí y nos moveremos en grupo. Si encontramos resistencia, el resto de nosotros avanzaremos y dejaremos que Shirou se encargue del asunto. Sirviente, Louise se giró para dirigirse a mí directamente, y el acero estaba en cada parte de su cuerpo. No hay nadie en este castillo que necesitemos, excepto Tabitha y su madre. Entendido, maestro, respondí en un tono inexpresivo. El tiempo para el tacto había terminado.
Mi maestro acababa de darme carta blanca para enfrentar a cualquiera que encontráramos con fuerza letal. Como grupo, corrimos por el patio del castillo de la Alhambra, yo corriendo delante de los demás, dando vueltas y explorando cada esquina antes de pasar a la siguiente, a menudo antes de que los demás tuvieran la oportunidad de alcanzarme. Mantuve mi mano sobre Derflinger en todo momento, usando el poder de Gandalf para potenciar mis movimientos. Habían pasado muchos meses desde Saxe Gotha, y con mi propio y riguroso programa de entrenamiento, la mayoría de las veces contra varios usuarios de magia de este mundo, ahora estaba notando el aumento de mi habilidad. No estaba reforzando, todavía no de todos modos, pero podía detectar un aumento en mi velocidad desde la última vez que había estado en una situación tan tensa como esta. La Alhambra era un castillo de estilo medieval y su disposición era bastante sencilla. Tenía 3 niveles. El patio interior delimitado por una muralla, la plaza central también delimitada por una muralla y la zona exterior, delimitada por la muralla final. Era un puesto militar y cada sección estaba diseñada para ser un punto de retirada en caso de que la capa exterior que se encontraba más allá fuera atacada por un asedio. Originalmente, el diseño estaba pensado para que cada nivel fuera completamente defendible, pero el castillo ya había caído una vez. Había grandes desgarros a lo largo de cada uno de los muros divisorios, desgarros que no se habían molestado en reparar cuando el castillo fue reocupado. Dado que nuestro grupo debía empezar por la parte superior y avanzar hacia abajo, nos llevó apenas un puñado de minutos llegar desde el área exterior, donde se había realizado nuestra actuación, hasta la plaza interior, a medio camino del centro del castillo. En el mismo centro de la ciudad de 3 niveles se encontraba la mansión con forma de torre donde habría vivido el señor del castillo. Teniendo en cuenta que Tabitha pertenecía a la realeza, me pareció probable que, como prisionera real, su celda hubiera estado cubierta de oro. Allí, en la zona más central, era donde esperaba encontrar a la princesa prisionera. Me detuve y esperé en la puerta que conducía al patio central, mientras el resto del grupo se apresuraba a alcanzarme. Debí de ser todo un espectáculo, con mis pantalones y botas negros y sin mi capa, que me había entregado cuando Henrietta nos arrestó, pero todavía llevaba las mangas deshilachadas que Louise había tejido hacía tanto tiempo. ¿Estáis bien? Les pregunté a los demás mientras se tambaleaban hasta mi posición, todos jadeantes. Hemos estado bailando y jugando durante horas, mientras tú te sentabas en un rincón y tenías un aspecto amenazador. Jadeó Montmorency, luciendo como una flor marchita. ¿Qué piensas? Preguntó, sonando molesta por la injusticia de todo aquello. No te preocupes, le dije secamente. Si pasa algo de ahora en adelante, estoy segura de que seré yo quien tenga que hacer el trabajo pesado. Odio esto, murmuró Louise. Ha ido demasiado bien. Las cosas nunca van tan bien. Si sigue así, podremos agarrar a Tabitha y salir de aquí. Hice una mueca ante eso. Si alguna vez necesitaba una prueba de que Louise había sido influenciada por mí, eso era suficiente. Este era un mundo donde las historias terminaban con finales felices y las leyendas estaban llenas de moralejas. Se necesitaba un mundo como el mío y experiencias como las mías para engendrar ese tipo de cinismo en estos lugares. Pero Louise, jadeó Guiche, luciendo como si él y Louise estuvieran ligeramente menos sin aliento que el resto del grupo, ¿no es bueno cuando las cosas van bien? En los cuentos, sí, replicó mi maestro, con expresión agitada. Pero en la vida real, la interrumpieron cuando la torre que teníamos frente a nosotros estalló en un geyser de llamas. El sonido de los ladrillos viejos al romperse y estallar en un infierno de llamas y piedras rotas resonó en el aire. Todas las cabezas del grupo se levantaron de golpe para presenciar cómo la pared que conducía al santuario interior del castillo explotaba en una columna de luz carmesí. Cerré un ojo mientras lo estudiaba para preservar mi visión nocturna, pero luego el párpado cerrado se abrió de golpe mientras me congelaba, mirando con horror. Mientras los demás lanzaban exclamaciones de sorpresa o conmoción, yo observaba, siguiendo la sombra atrapada en medio de la llama mientras seguía un arco en el aire, con mi cuerpo congelado en un terror innombrable. Mientras los demás se agachaban e intentaban cubrirse de la lluvia de mampostería, yo solo pude susurrar en estado de shock. Kirche. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido húmedo, rodando por las piedras del patio mientras el estruendo de los escombros caía a su alrededor. No noté a los demás, que avanzaban a grandes zancadas para pararse sobre el cuerpo caído, sintiéndome como si estuviera arrastrándome por melaza mientras lo hacía.
Decían cosas, gritaban, pero ni siquiera la voz de mi maestro era suficiente para penetrar el zumbido caliente que había estallado en mi cráneo. Kirche. La ardiente pelirroja germana. La bomba sexual desvergonzada. Incluso antes de que Siesta realmente se hiciera amiga mía, Kirche había estado allí, ofreciéndome su mano en señal de bienvenida después de que su familiar me hubiera adoptado. Más que nadie en este mundo, ella siempre había estado abierta a mí. Había tenido que demostrar mi poder antes de que Louise me aceptara. Había tenido que casi matarlo antes de que Guiche lo hiciera. Había tenido que demostrar mi valía antes de que Siesta lo hiciera. Kirche nunca había dudado de mí, ni me había menospreciado, ni se había apartado de mí. Y ahora, ella yacía destrozada en el patio frente a mí, su cuerpo retorcido por las quemaduras, su largo cabello chamuscado, su carne ennegrecida por el fuego. Iglesia. Había ruidos allí, de fondo. Uno de ellos me sonaba familiar. Creo que era Guiche. Sonaba vagamente como, Sirenilla, me estás asustando. Podría haber habido otro. Podría haber sido Montmorency. Sonaba vagamente como, está gravemente herida. Podría haber habido otro. Podría haber sido Irukuku. Sonaba vagamente como, te ayudaré. Eran irrelevantes. Sentí que se formaba una mueca en mis labios. Oí que mi respiración se entrecortaba. Sentí que mi cuerpo temblaba. Podía sentir rabia. Se oyó una voz y la reconocí solo porque era la voz de quien había captado mi atención. Era Kirche y sonaba dolorida, como si cada respiración fuera una agonía. Decía, elfo, ten cuidado. Duende. Así que eso era lo que estaba a punto de matar. Frente a mí había una abertura. Unas escaleras que conducían al lugar donde estaba lo que estaba a punto de matar. Caminé hacia ellas. Estaba a mitad de camino cuando noté que había alguien a mi lado. Incluso en mi estado de ánimo, lo reconocí. Maestro, dije. Sirviente, dijo su voz. Eso fue suficiente. Kirche había sido la némesis de Louise durante la mayor parte de sus años escolares. Pero con el tiempo y la experiencia, cualquier odio que mi maestra pudiera haber sentido por la pelirroja había cambiado. Era extraño cómo el amor y el odio podían entrelazarse. Amar algo tanto que no podías estar cerca de ello. Odiarlo tanto que no podías estar sin ello. No sé cuál era la postura de mi maestra en ese sentido, pero eso no cambiaba el hecho de que hoy había admitido su amistad con la que se había roto detrás de nosotros. Y que esa conexión recién reconocida fuera pisoteada con tanta naturalidad, tan fácilmente destrozada, mi maestro caminaba a mi lado. Y tanto el maestro como el siervo querían sangre. La escalera que recorrimos era baja y daba a un patio lleno de columnas ornamentadas. Comprendí, intelectualmente, que el patio estaba diseñado para ser un último recurso contra las fuerzas invasoras. Las escaleras se habían curvado en el sentido de las agujas del reloj cuando las habíamos tomado. Esto era para que los defensores, que en su mayoría eran diestros, pudieran luchar libremente mientras que los agresores, también diestros, se vieran obstaculizados por la pendiente natural de las escaleras. Las escaleras en sí mismas habrían sido el momento óptimo para que cualquiera nos obstaculizara el paso. Sin embargo, quienquiera que fuera el que de repente lanzó bolas de fuego hacia nosotros dos obviamente no era consciente de la verdadera naturaleza de las escaleras del castillo. Esperaron hasta que nos enmarcaran en la puerta antes de lanzar sus ataques. Con las runas de Gandalf brillando tan intensamente bajo mis mangas que la luz era suficiente para arrojar una luz fantasmal en la habitación que de otro modo estaría a oscuras, rechacé el débil ataque con el del flinger desenvainado rápidamente. La espada bebió profundamente, la magia detrás de las bolas de fuego la alimentó. Con una rapidez que superó todo lo que había demostrado hasta ahora, la magia zumbante de las runas me fortaleció a un nivel que aún no había soñado con alcanzar, crucé la distancia entre mí y la columna de piedra que ocultaba al agresor. La pálida luz de la luna se reflejó en mi espada mientras atravesaba la columna dejando una barra de imágenes residuales plateadas a mi paso mientras terminaba mi ataque. Se oyeron dos golpes. Uno en el cuerpo del atacante y otro en la cabeza. Le eché un vistazo a la cabeza, solo el tiempo suficiente para determinar la longitud de sus orejas. Tenían una forma normal. Así que no era el elfo que buscaba. ¿Entonces ustedes dos son amigos de la chica de ahora? Una voz clara resonó a través del patio con columnas. Mis ojos se dirigieron hacia arriba y encontré al que hablaba. Era un hombre y, francamente, hermoso de contemplar. Sus rasgos eran cincelados, pero suaves. Tenía belleza, pero era claramente masculino al mismo tiempo.
Llevaba un sombrero de ala ancha y su melena rubia de aspecto suave le caía por la espalda en una ola dorada. Llevaba un pelaje de aspecto suave de un color ámbar claro que le caía alrededor del cuerpo. Y tenía orejas largas. Así que esto es lo que vine aquí a matar. Un elfo, compañero, me dijo la espada que tenía en la mano. La envainé. No sería suficiente para lo que estaba por venir. Soy Vidasal, dijo la figura que tenía delante mientras descendía las escaleras que conducían a las profundidades de la torre. Permítanme informarles a todos. No me gustan las batallas. Si se van ahora, no los perseguiré. Calla, le dije, sosteniendo mi brazo derecho frente a mí y trazando líneas. La espada Muramasa en mi mano, una espada que había sido creada con el único propósito de acabar con la vida, una espada que deseaba hacer eso por sobre todas las cosas, que tenía hambre de sangre, muerte y dolor, gritó de dolor. Por primera vez en su existencia, probó una sed de sangre que superaba la suya propia, y sintió lo que todos esos pobres mortales que habían sido abrumados por su sensibilidad en el pasado sintieron: miedo. Los muertos no tienen uso para las palabras. La velocidad con la que me acerqué al elfo que tenía delante de mí me desgarró la ropa, que se partió al moverse de un lado a otro con el viento que dejaba mi paso. La espada Muramasa, ansiosa por complacer a aquel cuya sed de sangre superaba incluso la suya, gritó mientras cortaba el aire y partía los pilares que se desprendían a su paso como si fueran papel cuando la blandí. El elfo que tenía delante de mí no se movió, solo suspiró mientras cerraba los ojos y esperaba. Ninguno de los dos se sorprendió cuando la espada bebedora de sangre en mi mano rebotó lejos de la figura frente a mí sin acercarse a un pie de ella. Es inútil, espadachín bárbaro, logró decir el elfo antes de que yo sacara a Derflinger de mi espalda y lo blandiera también. Había estado esperando la reacción. Irukuru había descrito la batalla entre Tabitha y el elfo, Vidasal, muchos días atrás. El dragón había hablado de cómo cada ataque que había sido lanzado se había reflejado en el taumaturgo. Blandiendo a Derflinger hacia abajo, sentí resistencia en el mismo punto donde la espada Muramasa había sido detenida. Esta vez, en lugar de permitir que la espada fuera rechazada, coloqué mi mano izquierda en la parte posterior de la espada mágica para beber y la obligué a bajar. Se estrelló contra la pared invisible que la detenía, sin poder penetrar, pero la fuerza detrás de ella no permitió que fuera arrojada lejos como mi última espada. No sirve de nada, compañero, dijo Derflinger entre dientes, mientras el quillón que tenía entre la mano y la espada temblaba. Es como pensaba. Es contraataque. Es una espada muy sabia, en verdad, saber esto, dijo Vidasal, sin parecer sorprendido por el hecho de que mi espada acababa de hablar. Esta es, en verdad, la magia del contraataque. Si esperaban que esta revelación fuera significativa para mí, entonces ambos se llevarían una decepción. Me puse de pie y empujé, tratando de obligar a Derflinger a atravesar la resistencia invisible con pura fuerza. Había esperado vagamente que la espada mágica para beber pudiera cancelar el hechizo si la mantenía en contacto el tiempo suficiente, pero parecía que esta esperanza era inútil. Si esto era realmente magia de la naturaleza, entonces parecía ser demasiado diferente o demasiado poderosa para que la antigua espada la consumiera. El filo afilado de la espada consciente se arrastró a través de la barrera invisible, manteniéndose siempre a la misma distancia de cualquier carne mientras lo hacía. Finalmente, permitiéndome ser rechazado, di un paso atrás y envainé a Derflinger en un solo movimiento. El elfo me miró con una ceja enarcada, con expresión desinteresada. No se había molestado en moverse a pesar de ninguno de mis ataques. Así que ya lo sabes, bárbaro. No hay forma de que avances. Vete y yo, soy el hueso de mi espada, lo interrumpí, levantando una mano por encima de mi cabeza. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Seguí rastreando. La espada que se formó en mi mano era elegante, de doble filo y larga. Su empuñadura era de ébano negro fino y dorada. Brillaba con un brillo plateado en el patio mal iluminado, demasiado brillante para simplemente reflejar la escasa iluminación y proyectar sombras extrañas contra las columnas que me rodeaban. Rompe este escudo, Durandal, le ordené y lo dejé caer con fuerza sobre el elfo. Durandal, la espada favorita de Sir Roland, otorgada por el rey Carlomagno, a quien un ángel le había otorgado a su vez la espada. Una vez trazada, esta espada ya no requería de Miot para usarla. Con la capacidad de otorgar 3 milagros y la promesa de nunca perder su filo, independientemente del estado del portador, utilicé uno de esos milagros mientras atacaba a mi enemigo frente a mí.
Por un breve instante, la espada también se detuvo y el elfo empezó a parecer aburrido por la repetición de mi ataque. Y entonces, la luz floreció alrededor de donde Durandal se había detenido, brillando en el aire como el sol que se refleja en una extraña superficie curva. Los ojos de Vidasal se abrieron de golpe en estado de shock y, un segundo después, la espada destrozó la magia defensiva de la que estaba tan orgullosa con un ruido como el de un trueno. El hechizo de contraataque se rompió en pedazos como si no fuera más que cristal. Durandal completó su arco y se enterró en el suelo, partiendo la roca con otro enorme crujido. Me lo había perdido. No importaba que hubiera logrado superar uno de los trucos del elfo. Eso no cambiaba el hecho de que esta criatura medía su vida en siglos. Nada dura tanto en un mundo peligroso y no aprende a ser más que un poco peligroso. En el momento en que vio que sus defensas empezaban a fallar, no perdió un momento en quedarse boquiabierto de sorpresa, sino que mostró su propia velocidad, saltando hacia atrás en una serie de saltos cortos hasta que estuvo al otro lado de la habitación frente a mí. Por los oscuros hijos de Shaitan, susurró, con los ojos clavados en la espada sagrada que tenía en la mano. ¿Qué clase de traición es esta? Eso fue todo lo que dijo antes de descubrir que yo tampoco era de los que se quedaban de brazos cruzados. Con el oz bombeando a través de mi cuerpo y hundiéndose en cada músculo, y el brillo de las runas de Gandalf todavía tan brillante que mis mangas no podían ocultarlo, cerré. Cuando volví a atacar, el elfo estaba preparado y ya no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y dejar que me agotara con mis ataques. Cuando Durandal volvió a atacarlo, esta vez extendió la mano para interceptarlo. Una vez más, el destello de contraataque emergió y luego se hizo añicos, pero a pesar de haber sido penetrado, el hechizo ralentizó mi espada lo suficiente para que el elfo se alejara del filo de mi espada. Una y otra vez, golpeé, y una y otra vez el elfo esquivó mientras usaba una mano para ganar tiempo precioso para evadirme. Fue asombroso ver a la criatura de carne y hueso lograr seguir el ritmo de mi velocidad inhumana. Esto era lo que significaba luchar contra un elfo, cruzar espadas con el peso de la experiencia que sus vidas inhumanamente largas les otorgaban. Mientras seguía defendiéndose de mí con una mano, levantó la otra por encima de su cabeza. Entrecerró los ojos, concentrado en defenderse y, aparentemente, en preparar el hechizo que estaba a punto de lanzar, y cantó: «Espíritus de las rocas de este lugar, escúchenme. Conviertan su forma en dagas y atraviesen a este enemigo ante mí. Compañero», espetó Derflinger. «Ha contraído los espíritus de este lugar». ¡Cuidado! Haciendo caso a la advertencia de las espadas, estaba preparado cuando el suelo que nos rodeaba empezó a resquebrajarse y a pelarse como si se estuviera arrancando la piel de una naranja. Largas tiras de roca dura se desprendieron del suelo y luego se derritieron como arcilla y se deformaron en fragmentos largos y afilados. Cuando volaron hacia mí, estaba preparado. Desenvainé a Derflinger una vez más y comencé una desesperada danza de acero en forma de torbellino. No podía dejar de atacar, porque hacerlo le daría tiempo al elfo para lanzar una magia aún más fuerte. Al verse obligado a dividir su concentración entre mí y el hechizo, contaba con el hecho de que, en el mejor de los casos, este era un esfuerzo a medias para lograr que me separara lo suficiente para que Vidasal pudiera recuperar el aliento. En cambio, seguí golpeándolo con Durandal mientras recurría a toda mi experiencia para defenderme de las dagas de piedra que se lanzaban hacia mí desde atrás con Derflinger. Moviéndome rápidamente, también rodeé al elfo, poniéndolo entre mí y lo peor del ataque. Contaba con que las piedras no pudieran maniobrar en el aire lo suficientemente bien como para rodear al lanzador y golpearme de todos modos. Fue duro, y me hizo sudar por la cara tanto por el esfuerzo como por la concentración, pero aguanté el ataque. Las espadas que encontraron al elfo entre ellos y yo fueron rechazadas por la magia de contraataque del propio elfo, y de alguna manera logré mantener mi brutal intento de golpear a la cosa frente a mí hasta la muerte con mi espada sagrada mientras evitaba que los peores ataques encontraran mi carne. Logré bloquear algunos de ellos, mientras que logré esquivar otros, retorciendo mi cuerpo de maneras que sabía que sentiría al día siguiente. Aún así, algunos de ellos lograron cortarme, abriéndose paso a través de mi carne en una colección de pequeñas heridas que se acumularían rápidamente si no tenía cuidado. Aún así, esto no iba a ser suficiente. Estaba presionando al elfo y podía ver el sudor que se formaba en su frente con la misma seguridad que se formaba en la mía, pero eso no cambiaba el hecho de que el elfo ya había encontrado un contraataque para mi contraataque para su contraataque. Hubiera sido inspirador verlo, una batalla tan rápida y gloriosa como la que podría haber ocurrido entre los sirvientes en la guerra del Santo Grial.
Fácilmente podía imaginarme viendo a Vidasal intercambiar golpes con Rider, o Saber, o incluso Lancer, ya veo. Sí, eso funcionaría. Pero ejecutarlo, Shirou. Arriba. Dijo la voz de mi maestra, de quien casi había olvidado que también había venido. Al prestar atención a la advertencia en su tono, me lancé hacia atrás, buscando desesperadamente distancia para escapar de cualquier ataque que hubiera puesto el pánico en su voz. Por encima de mí, lo vi. Las hojas de piedra, las que había esquivado, no habían caído simplemente inactivas después de su ataque. Incluso mientras observaba cómo las últimas de ellas se elevaban en el aire, se rompían y luego se comprimían al unirse a la enorme masa que se había estado formando en el aire fuera de mi línea de visión. Era como mirar el puño de piedra gigante del golem de Fouquet, al que me había enfrentado hace tanto tiempo, aunque la extremidad titánica que se estaba formando sobre mí empequeñecía incluso a esas casi 3 veces. Mi mente corría. ¿Qué tenía yo para detener eso? Seguro, Roaías lo detendría, pero al precio de dejarme inmóvil. Contra un enemigo como este, eso sería casi lo mismo que tomarme el tiempo de pintarme una diana en la frente, o tal vez dibujarme una línea punteada en el cuello y escribir las instrucciones corta aquí. Necesitaba cortar y cerrar de nuevo para poder mantener la ofensiva. Una vez más la voz de mi maestro penetró en el aire. Shirou. Habíamos estado en muchas batallas, luchado y entrenado juntos, comido, bebido e incluso dormido juntos. Podía leer lo que su voz me decía sin necesidad de más palabras. Mi maestro tenía un plan. Fijé mis ojos en Vidasal, el elfo que me miraba a través del patio con los ojos entrecerrados, y confié en Louise para que me protegiera del ataque de arriba. Veo que no habrá manera de razonar con vosotros, proclamó el elfo, con tono pomposo. Puesto que no os iréis, será mi deber acabar con vosotros. Adiós, espadachines bárbaros. Cuando el enorme puño de piedra comenzó a descender, mi maestro gritó por tercera vez. Desintégrate. Fue el primer hechizo de vacío verdadero de mi maestra, y no solo uno que había aprendido del libro de oración del fundador. Le había llevado meses, casi un año desde la primera vez que había usado el vacío, pero finalmente había logrado identificar su propio elemento, dominarlo lo suficiente como para crear sus propios hechizos. Desintegrar era, en el mejor de los casos, un hechizo de clase lineal, que carecía de mucha de la sutileza de lo que los magos de otros elementos podrían ser capaces de lanzar con la misma cantidad de poder, pero era efectivo. Combinando la anulación en forma de onda del hechizo Dispel con la capacidad de afectar lo físico del hechizo Explosión, fue su primer logro verdadero, y una marca de cuán poderoso era mi maestra. Como su nombre indica, una ola distorsionante chocó contra el puño, y el puño dejó de existir. Al desmoronarse, como si una ola erosionara el borde de un acantilado en cámara rápida, la enorme piedra que estaba sobre mí se disolvió en rocas, y luego las rocas se disolvieron en guijarros, y luego los guijarros se disolvieron en arena, y la arena misma se desvaneció. El poder de Shaiton. El que contamina el mundo. Jadeó el elfo y, por primera vez en la pelea, sonó asustado. Incluso cuando movió los ojos para intentar encontrar a mi maestro, me encontró a mí en ellos. Había despedido a Durandal y envainado a Derflinger. A pesar de estar aparentemente desarmado, las runas de mi mano izquierda todavía iluminaban la habitación que nos rodeaba. Los ojos de Vidasal se abrieron de par en par y alguna experiencia en su vida le advirtió de lo que estaba por venir. Estaba a punto de matarlo. Desesperadamente, mientras me inclinaba hacia adelante y comenzaba mi ataque, el elfo me lanzó ambas manos. La pared que tenía detrás se hizo añicos y se lanzó, el elfo ni siquiera se tomó el tiempo de intentar afilar los proyectiles esta vez. De la misma manera que Tabitha había hecho cuando peleamos, concentró la corriente de lluvia de muerte en mí, la columna que saltó para aplastarme mucho más rápido y con más concentración de lo que incluso la impresionante chica de cabello azul había logrado. Esta vez, a diferencia de lo que hice contra el mago de hielo, no me molesté en sacar un arma para intentar parar los ataques. Simplemente puse mi brazo izquierdo frente a mí y atravesé mi cuerpo, y cargué, sosteniendo mi mano derecha detrás de mí mientras me preparaba. Durante un largo rato, lo único que se oía en el patio destrozado era un ruido parecido al del granizo sobre un tejado de hojalata. Al final, el elfo logró formular una pregunta ahogada, con una voz cargada de disgusto y horror. ¿Qué eres? Me agaché frente a él, con el cuerpo bajo y los pies separados. Detrás de mí, mi mano derecha sostenía el arma que había elegido, pero los ojos del elfo estaban clavados en mi brazo derecho.
De cada centímetro de mi cuerpo, desde los nudillos de mi puño hasta mi codo, brotaban espadas que me atravesaban la carne como si hubieran crecido allí, extendiéndose y entrelazándose como una especie de maraña impía de alambre de púas. En la escasa iluminación del patio brillaban plateadas, una luminosidad que se veía estropeada por oscuras salpicaduras de mi propia sangre que goteaba por ellas, el fluido vital derramado negro a la luz. Mi cuerpo está hecho de espadas, susurré, y luego inundé el arma que todavía sostenía detrás de mí con Od. El asesinato llenó el aire. Oscuro, potente y pesado. La flecha carmesí sabía lo que vendría a continuación y lo ansiaba. Dije las últimas palabras de la batalla. El gallo Gare. Gaebolg, la lanza de la muerte punzante y penetrante, empuñada por Ku Klux como lancero durante la guerra del Santo Grial. Es un arma maligna, maldita, y una vez invocada en batalla siempre encontraba el corazón de su objetivo. De hecho, invierte el tiempo para hacerlo. En el momento en que pronuncié su nombre, Vidasal ya estaba atravesado. Cuando empujé la lanza, simplemente fue cuestión de demostrárselo al resto del mundo. Era un ataque imbloqueable e imposible de esquivar. No hay defensa contra él. Incluso la magia de contraataque, que había logrado ralentizar a Durandal lo suficiente para que el elfo pudiera esquivar, fue inútil. Aún así, Vidasal lo intentó. Vi que el aire a su alrededor se espesaba de alguna manera, posiblemente debido a una habilidad defensiva no utilizada, y el elfo saltó hacia atrás, tratando de alejarse lo suficiente para que la lanza no lo alcanzara. Fue un esfuerzo noble, pero fracasó. A mitad de un salto, la lanza roja que tenía en la mano lo encontró y se clavó en su pecho y en su corazón. Se aferró a ella desesperadamente, sus manos agarraban débilmente el asta mientras intentaba sacarla de sí mismo, todavía colgando en el aire donde yo la sostenía. Sin decir palabra, cambié de posición y arrojé al elfo al suelo, obligando a la lanza a atravesarlo por completo y clavarlo en la roca que había debajo, como una mariposa en una vitrina. Las rocas chirriaron al ser destrozadas por el golpe y Vidasal abrió la boca con un jadeo ahogado. La sangre de sus pulmones, que habían sido cortados por mi estocada, brotó de sus labios y le manchó el rostro. Y luego murió. Por un momento, me quedé de pie sobre su cadáver, mirándolo sin expresión alguna. Odiaba a esa ama. Era poderosa y útil, pero era malvada sin medida. Creía haberlo entendido la primera vez que la encontré, cuando fue mi corazón el que la encontró. Pero empuñarla en batalla, sentir su maldad y sostener su odio en mis propias manos, me di la vuelta y me alejé, de vuelta a mi maestra. Ella estaba parada en el borde del patio donde había esperado y observado. Estaba jadeando, probablemente por el esfuerzo de haber lanzado su hechizo. Desintegrar era el hechizo más difícil que tenía, no había sido pulido o refinado adecuadamente como los otros hechizos en el libro de oraciones probablemente lo habían sido. Y hacerlo sin ningún canto aparente era lo mismo que haber lanzado solo magia pura en el ataque. Estaría exhausta esta noche. Ella tampoco estaba sola ya. Aparentemente en algún momento el resto del grupo la había alcanzado. Guiche tenía a Kirche sobre su espalda, sus brazos sobre sus hombros y sus piernas agarradas alrededor de su cintura. La pelirroja todavía parecía necesitar un corte de pelo para recortar las manchas chamuscadas, pero su piel ya no estaba ennegrecida ni quemada. A su lado, Montmorency flotaba. Decidí entonces y allí que nunca volvería a hablar mal de la maga de agua rubia. Lo más probable es que fueran sus habilidades con la curación las que habían salvado a la germana. Malicorne también estaba allí, al igual que Irukuku. La chica dragón estaba desnuda nuevamente. Debió haberse transformado nuevamente en un dragón en algún momento y luego regresó a su apariencia humana, lo que provocó que su ropa se perdiera en el cambio. Miré a Kirche y ella logró abrir un ojo para mirarme. Cariño, logró decir y luego volvió a cerrar los ojos. Estaba débil y cansada, pero se recuperaría. El resto del grupo, a excepción de Louise e Irukuku, se estremeció al verme llegar. Un elfo, gimió Malicorne, mirando el cadáver al otro lado de la habitación. Mató a un elfo. Señor Emilia, susurró Guiche con los ojos muy abiertos y clavados en una parte de mi cuerpo. Su brazo. Bajé la mirada y me di cuenta de lo que estaba mirando. Seguía haciendo brotar cuchillas de mi arma y, ahora que estaba prestando atención, podía distinguir un ruido constante de goteo, goteo, goteo mientras mi sangre seguía goteando de los grandes cortes de los que emergían en mi destello. Los descarté sin decir palabra. Sin el acero para bloquear las heridas, mi sangre comenzó a brotar más rápido ahora. Aquí, susurró Montmorency, tragando saliva y dando un paso adelante.
puso su varita temblorosa contra mi brazo y sentí que el frío de la magia del agua empezaba a cerrar las lágrimas en mi piel. Asentí con la cabeza sin decir nada. Bueno, entonces, Louise finalmente logró controlar su jadeo y se puso de pie. Vamos a buscar a Tabitha, ¿de acuerdo? Corte de escena en la habitación del piso superior de la torre más alta, logramos encontrarla. Estaba vestida con un camisón blanco y tenía un libro en el regazo, sentada junto a una cama en la que se encontraba una mujer que se parecía tanto a ella que debía ser la madre del mago de hielo. Tabitha parecía pequeña e inocente, y me di cuenta con un sobresalto de que parecía fuera de lugar sin su bastón. Reprimí una punzada de culpabilidad ante eso. Había sido yo quien había quitado esa parte de su imagen. Hermana mayor. Gritó alegremente Irukuku, arrojando su cuerpo desnudo al otro lado de la habitación para poder abrazar a su amo. Tabitha parecía confundida y, vacilante, puso su mano sobre la cabeza de su familiar. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Susurró, cruzando la habitación con la mirada para encontrarse con la mía. Para salvarte, le respondí. La chica de cabello azul se quedó en silencio y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y al libro que tenía en el regazo. Cerró los ojos y sus dedos apretaron la tapa del tomo. Finalmente, con la voz ahogada por los sollozos, susurró. Gracias, antes de sucumbir a las lágrimas de alivio. Corte de escena. Estábamos saliendo del castillo, preparándonos para la larga noche y los días que nos esperaban de huida hacia la frontera germana, cuando me detuve en la salida. Louise, que había sucumbido al agotamiento que le había provocado su hechizo y estaba siendo llevada en mis brazos, murmuró levemente, moviéndose incómoda. Guiche, que había sido el último en salir antes que yo, se dio cuenta y se detuvo. Señor Emilia, tenemos que darnos prisa, dijo con voz suave y nerviosa. Sí. Mañana, cuando descubran que su elfo está muerto y que su princesa ha desaparecido, empezarán a enviar tropas y tratarán de rastrearnos, murmuré. Por eso tenemos que darnos prisa, señor Emilia, señaló el nervioso noble, moviéndose inquieto y mirando entre el castillo que acabábamos de dejar y hacia la caravana que los demás ya estaban cargando y preparando. Tropas, como las que duermen indefensas en el castillo detrás de nosotros, señalé, y Guiche se congeló, girándose lentamente para mirarme. Continué. ¿Sabes que en mi mundo natal tenemos dos tipos de héroes, Guiche? Hablé en voz baja, lentamente, sin expresión real en mi rostro. Los primeros tipos son aquellos de los que ahora dudas, los que realizan grandes actos de nobleza y logran sus objetivos sin ser reprochados, los que inspiran a otras generaciones por venir con su pureza. Miré hacia el castillo mientras continuaba con mi explicación. Los otros tipos de héroes se llaman antihéroes. Son aquellos que también logran objetivos, e incluso pueden salvar a miles con sus acciones, pero al final las acciones en sí mismas están manchadas de sangre y, la mayoría de las veces, son deshonestas o simplemente imperdonables. Guiche guardó silencio y siguió mi mirada hacia donde aún se encontraban las fuerzas dormidas. Mañana esos hombres nos estarían persiguiendo y, si nos atrapaban, nos atacarían con todo el poder de su país. La idea de que, si nos atrapaban, Tabitha volvería a estar en sus manos, al igual que mi maestro y Montmorency, revoloteaba por la mente del joven noble. Finalmente, el rubio habló. Dame a Louise. La cuidaré hasta que me alcances. Les diré a los demás que estás cubriendo nuestras huellas. Le entregué a mi maestro dormido al espadachín rubio. Date prisa. No te preocupes por mí. Te alcanzaré antes del amanecer. No me pareció correcto dibujar a Derflinger para esto. La espada consciente merecía ser utilizada en batalla, no para lo que fuera que estaba a punto de hacer. En lugar de eso, tracé a Kansou y Bakuya. Bakuya brillaba como marfil a la luz de la luna, y Kansou era solo una sombra más en la noche mientras caminaba de regreso a través de las puertas. Es hora de que la leyenda del rey de espadas se convierta en algo que asuste a otro reino. Corte de escena. Esa noche Louise se quedó dormida con una sensación cálida en el pecho. Sabía que era un poco superficial que se sintiera así, pero su orgullo por la fuerza de su sirviente era tan grande que simplemente no pudo evitar sentir una vez más una alegría abrumadora por la suerte que tuvo cuando lo había invocado hace tanto tiempo. No era solo la fuerza física de Shirou, aunque después de esa noche ella siempre la tendría en la más alta estima. Shirou había matado a un elfo, casi sin ayuda. Sí, ella había prestado su ayuda en la batalla, pero no había tenido ninguna duda en su mente de que si no lo hubiera hecho, él habría podido arreglárselas de todos modos.
Incluso la madre de Louise, la legendaria Karin el Viento Pesado, nunca había logrado matar a un elfo. También era la fuerza del carácter de Shirou. Sabía que la razón por la que había podido luchar tan duro como lo hizo no era por algún deseo de demostrar su valía o de medir su propia fuerza. La razón por la que lo había hecho era porque el elfo había lastimado a Kirche. Cuando había estado en ese patio, sus golpes eran tan rápidos que no parecían más que un torbellino plateado al que se le había dado dirección. Había estado allí por el bien de la pelirroja. La había estado vengando, luchando por el bien de su vida y por las vidas del resto del grupo. Ella sabía que aún quedaba fuego en él, lo había buscado, lo había encendido y, tal como siempre había pensado que sucedería, había sido Kirche quien lo había encendido por completo. Honestamente, y esto todavía sorprendía a Louise hasta lo más profundo, si él no lo hubiera hecho, ella lo habría hecho. La sola idea de que alguien lastimara a Kirche, su torturadora de la infancia, eterna espina en su costado, y la primera persona además de Henrietta en descubrir su secreto y, sin embargo, guardarlo para ella a pesar de su animosidad infantil, había encendido un fuego en ella que había sorprendido a la chica de cabello rosa con su intensidad. No culpaba a Shirou por perderlo como lo hizo. Si no lo hubiera hecho, entonces había una gran posibilidad de que se hubiera lanzado un hechizo de explosión que hubiera empequeñecido incluso el que había lanzado en Tarbes. Ella se había acostado con la ropa puesta, fingiendo dormir mientras Shirou y Guiche intercambiaban palabras. Sabía que él estaba haciendo algo en ese momento, algo de lo que probablemente no estaría orgulloso más tarde. También sabía que lo que fuera que estuviera haciendo podría ser lo que los mantuviera a salvo el tiempo suficiente para escapar. Mañana, esperaría hasta que estuvieran solos y lo reprendería por ello. Dependiendo de lo que fuera, lo elogiaría o lo regañaría por ello. Pero eso era mañana. En ese momento, habían luchado contra el monstruo malvado, habían salvado a la princesa, habían escapado de la ciudad y estaban avanzando rápidamente hacia la libertad. Entonces Louise se permitió dormir, acurrucada contra Kirche, que se recuperaba, en lugar de contra su sirviente, y soñó con espadas y batallas. Y definitivamente no se trata de tríos pervertidos. Estúpida Kirche, acariciándose mientras duerme. Fin del capítulo 21.